Compartir este inicio de campaña de candidato a diputado federal plurinominal por el Partido del Trabajo. Les pedimos a todos los compañeros que vienen que se acerquen. Buenos días a todos. Escogimos este lugar para iniciar la campaña. Bueno, primero, ¿a quién se le ocurre que inicien las campañas en domingo de Semana Santa? Se necesita ser un bárbaro o un malicioso para desalentar la participación de la gente, porque evidentemente lo que el desgobierno de Peña está buscando es que la gente no participe, que no vote, que diga no sirve votar, todos son iguales, todo es lo mismo, no hay que participar en el proceso, porque si la gente no vota, el PRI se favorece. Yo sé que la gente está muy enojada, con razón, frente a tanto agravio. 43 jóvenes normalistas de 19 años en promedio, víctimas de una desaparición forzada, no de una desaparición. Desaparición forzada es un delito, es un crimen de Estado, es un crimen de lesa humanidad, es imprescriptible, no lo digo yo, lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el gobierno hace como que ya está resuelto ese agravio bárbaro, 6 meses y no aparecen los 43 normalistas, sigue impune ese crimen y quieren evadir su responsabilidad. Los hechos de corrupción son monstruosos. Una casa de 100 millones de pesos en Sierra Gorda, 150, de Enrique Peña Nieto, a la vista. Una casa en Ixtapan de la Sal, de descanso. Un departamento en Miami. Y quiere Peña Nieto hacernos creer que son de su esposa, que porque le pagan muy bien en Televisa. O sea que González Iñárritu, que ganó el Oscar, anda perdiendo el tiempo en Hollywood, debería irse a Televisa a hacer telenovelas para que se hiciera de casas de 100 millones de pesos en corto tiempo. Son unos majaderos, piensan que el pueblo es tonto. La gasolina más cara del mundo. Producimos petróleo, decían que la gasolina no bajaba porque la importábamos, porque efectivamente hace 30 años que no se construye una refinería en el país. Se importa la mitad de la gasolina y decían, como está cara, pues está cara también en México, y ahora que está barata en todo el mundo, porque ha caído el precio del petróleo, seguimos pagando la gasolina más cara del mundo. Eso ¿quién nos lo va a explicar? Y el dólar a casi 16 pesos, ahí anda variando, y no dicen que es devaluación, ahora dicen que es deslizamiento, ¿no? Y así podemos hacer una lista larga de desempleo, de subempleo, de salarios miserables, de represión. Ayer veía en las redes un hombre que dio una vuelta en U que al parecer estaba prohibida en León, Guanajuato. Y llega y le dice a un policía, ¿qué pasó? Pues estos que están muy majaderos conmigo, y como están filmando a la policía, se irrita y lo empiezan a agredir, y lo quieren esposar, y agreden a la otra persona que iba con él, y a su señora, y a su madre que iba ahí con ellos. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo es posible que la policía, que es pueblo, también se esté comportando con tal brutalidad? Y lo hace porque tiene instrucciones de hacerlo, porque a pesar de que los están grabando, siguen con su salvajismo, porque les dieron la instrucción de desalentar a que la gente grabe cuando están cometiendo actos de abuso de autoridad, de atropello. Y no son todos los agravios, hay muchísimos agravios más. Los alimentos carísimos, han privatizado todo, entregaron puertos, aeropuertos, carreteras, banca, petróleo, minerales, bueno, telecomunicaciones, y ahora quieren privatizar el agua. No solo lo que ya han privatizado en muchos municipios, en muchos estados del país, de cobrar particulares el servicio del agua, sino darles toda la infraestructura que se creó por el Estado mexicano durante décadas para hacer del agua un negocio y cobrarla a precio, van a decir ellos, de mercado, y quien tenga para pagarla la paga, y quien no tenga le cortan el agua, cuando el agua es un derecho humano fundamental. Sin agua no se puede vivir, y es evidente que quieren, no tienen llenadera,
Al rato, si nos descuidamos, nos van a cobrar respirar. Van a decir, has respirado tantas veces, y tú como lo sabes, pues más o menos en promedio eso respira un ser humano, entonces te caes con tanto porque tienes que pagar tanto de oxígeno porque nos cuesta mucho mantener la atmósfera limpia. O van a, así como el agua antes uno la podía tomar de cualquier manera, ahora es en botellas que generan cáncer, por cierto, y eso la hace carísima. Entonces han venido avanzando en todos los agravios, los atropellos al pueblo. Bueno, ya ni siquiera descansar nos dejan. Hoy nos cambian el horario como si fuéramos máquinas y ponle una hora más temprano y ahí estamos batallando también con eso. O sea, los agravios van desde cosas tan sencillas como esta, aparentemente simples pero que no son simples. Tú come a una hora diferente, párate a una hora diferente, acuéstate a una hora diferente, ajustate a esas modificaciones y luego ya te ajustaste y vuélvele a cambiar otra vez. Y así nos traen, con el horario, con salarios miserables, liquidando los derechos de los trabajadores, liquidando la seguridad social, acabando con todo lo que surgió de la revolución. Es verdaderamente infame lo que está sucediendo en el país y escogí este lugar para iniciar la campaña por varias razones. Primero, para desmentir, bueno, primero digo lo general y luego por qué escogí este lugar. Primero decidí desmentir que la gente no vota por los diputados de representación proporcional o plurinominales. Yo inicio una campaña hoy, una campaña nacional, llamando a votar por el Partido del Trabajo. ¿Por qué? Porque soy candidato del Partido del Trabajo. La Cámara renovará sus 500 diputados, la mayoría vendepatrias, efectivamente, la mayoría traidores al pueblo. Es así, efectivamente. De esos 300 son de mayoría. Esto es, el país está dividido en 300 distritos y la gente vota por cada uno de ellos y gana el que tiene más votos. Votación de mayoría, ¿no? O de mayoría, se le llama relativa porque puede ser una mayoría de 20% y los otros 18, 15, entonces no es mayoría absoluta, de más del 51%, es mayoría relativa. Ya me andaba peñando yo. Y 200 diputados de representación proporcional, que son listas de 40 diputados en 5 regiones del país, 5 circunscripciones se llaman. Yo voy a ir por la circunscripción cuarta, que es el Distrito Federal, Puebla, Morelos, Guerrero, Tlaxcala. Esos son los estados de la cuarta circunscripción. Y yo voy por esa lista. Y la gente al votar por un diputado federal de mayoría del Partido del Trabajo, estará votando para que yo sea diputado. Y por eso voy a llamar en todo el país a votar por los candidatos a diputados de mayoría del Partido del Trabajo. En la elección nacional o federal, el Partido del Trabajo no tiene alianza más que con el PRD en 100 de los 300 distritos. Y yo pedí no ir de mayoría, porque en el DF se va aliado con el PRD y hay muchas críticas válidas al PRD, y yo veía muy complicado eso y dije, yo quiero hacer campaña solo para el Partido del Trabajo. E inicio, insisto, hoy una campaña nacional en favor de los candidatos a diputadas federales del Partido del Trabajo. De hecho, hoy en la noche viajo a Sinaloa, el martes estaré en Querétaro y así voy a estar recorriendo el país y particularmente la circunscripción. Entonces aclaro esto, primero, porque hay una crítica así igualita a todos los partidos son iguales, representan lo mismo, no sirve, no. El Partido del Trabajo no firmó el pacto contra México, no participó en ese acuerdo por más que lo presionaron, eso no estuvo ahí. Y por otro lado, pues es falso que los partidos de izquierda, por más críticas que haya al PRD, a Morena, al PT, a Movimiento Ciudadano, sean lo mismo, no son lo mismo. Ni todos los políticos somos lo mismo. Yo les recuerdo, yo ya fui diputado, renuncié a la mitad de mi sueldo, renuncié al seguro privado, renuncié al seguro de vida, me hicieron una campaña bárbara en los medios diciendo que era una bestia peluda forrada de lo mismo, y ahí están los videos, ahí está cada vez más el reconocimiento de la gente de la tarea en favor del pueblo que estuvimos haciendo desde la Cámara de Diputados. O sea, nosotros nadie nos puede escatimar que paramos la reforma laboral. Con nosotros 3 veces quisieron aprobar esa reforma que al final aprobaron en esta legislatura y un puñado de diputados la paramos, 30, no éramos más, 30 de 500, nos fajamos y no pasó.
y quisieron meter la ley de seguridad nacional, que era el estado de sitio, para detener sin orden judicial, allanar tu casa sin orden judicial, imponer toque de queda, violar derechos y garantías constitucionales como les diera la gana, violando el artículo 29 constitucional, y lo detuvimos. Esas fueron de las más importantes, pero no solo. Hicimos una tarea muy fuerte en la Cámara de Diputados. Y yo hoy inicio la campaña, pero no inicio mi tarea política. Desde que dejé de ser diputado no he parado de recorrer el país, no he parado de plantear la desobediencia civil, que seguiré insistiendo durante la campaña, en la Cámara, todo el tiempo, porque estoy convencido que debemos obligar a renunciar a Enrique Peña Nieto. Debe irse, no se puede sostener más, no debemos tolerar más a ese tipo. Avergüenza a nuestra patria, no lo merece nuestro pueblo, es un agravio a la nación que Enrique Peña Nieto sea presidente de la República. Es un traidor a la patria, un corrupto, un desvergonzado, que genera impunidad, que miente, que remate el patrimonio nacional, que no le importa la dureza con que vive el pueblo y las dificultades que tiene para llevar hasta lo más elemental a su casa. Entonces tenemos que obligarlo a renunciar, es perfectamente posible. Y me dice la gente, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer renunciar a Enrique Peña Nieto? Hay gente que me dice, es que Gerardo, el único camino que queda es el de las armas, hay que levantarnos en armas. Yo les digo, cabrones, no se levantan temprano, que se van a levantar en armas. No es ese el camino, no es por ahí. No, ese es un exabrupto, es desesperación. O sea, la fuerza nuestra no está en la violencia. La fuerza nuestra es muy grande y no nos damos cuenta. Miren, los humildes trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, indios mixtecos. Ahora en un momento voy a hablar sobre el término indio, porque hay quien anda diciendo que soy racista por utilizar un término que es correcto, que se ha usado peyorativamente para insultar a la gente, pero es correcto en nuestros pueblos indios, ya hablaré sobre él en un momento más. Pero los indios mixtecos mayoritariamente trabajan 8, 10, 12 horas en el Valle de San Quintín, producen fresa, cereza, arándanos, todo de exportación. Pararon todo desde hace ya casi 3 semanas, todo. ¿Cuál fue? ¿Qué piden? Les pagan 100 pesos, piden 300 de salario. Una caja de cualquiera de las mercaderías esas se venden 15, 20, 50 dólares. Y ellos no les quieren pagar, les pagan 100 pesos diarios. Piden vacaciones y piden seguro social. ¿Qué respondió el gobierno? Detuvo a 200, consignó a 35, ha mantenido la represión, quiere descalificarlos diciendo que yo estoy detrás de esa protesta. Si yo hubiera convocado esa protesta, ahí estaría, con ellos, en el Valle de San Quintín. Fue su decisión, fue su coraje, fue su defensa de su dignidad lo que los hizo parar todo, y los tienen de cabeza. Ya están preocupados que porque se están echando a perder las fresas, les preocupan más las fresas que la vida del pueblo. Viven en casas de 20 metros cuadrados, no tienen agua potable, no hay una sola calle pavimentada en el Valle de San Quintín, una sola calle pavimentada no hay, no hay un milímetro de drenaje en el Valle de San Quintín. Son unos miserables, no tienen llenadera, voraces, tienen en pobreza absoluta al pueblo trabajador del Valle de San Quintín. ¿Y qué hicieron? Pararon todo, y ahí los tienen en jaque. Si lo hiciéramos en todo el país, no podrían reprimir ni al Valle de San Quintín ni a nadie. No tienen con qué enfrentar a un pueblo de 117 millones de mexicanos que cruce los brazos y diga, no moveré un dedo hasta que no te vayas, no moveré un dedo hasta que no cambien las cosas, hasta que no se convoque elecciones extraordinarias, hasta que no se convoque un Congreso Constituyente, a una Asamblea del Pueblo para recuperar todo lo que al pueblo le pertenece, simplemente con detener todo. Y la gente dice, no, es que yo tengo que trabajar en esas condiciones, con ese trabajo pedorro, con esos salarios miserables, con ese racismo, con ese clasismo, con esa explotación, con ese maltrato. Tenemos que aguantar eso para mal comer, para mal vivir, para ir pasando los días. No, el pueblo merece una vida plena, el pueblo merece acceso a vivienda, a educación, a salud, a comer 3 veces al día, a justicia, a libertad. Es lo mínimo que todo pueblo debe tener, y lo tenemos que lograr con una rebelión no violenta de la gente. Y por eso yo insisto en el tema de la desobediencia civil.
insisto, en la importancia de ejercer esa enorme fuerza que el pueblo tiene y no se da cuenta. Yo pongo un ejemplo muy simple. Las televisoras son veneno puro. Yo no tengo televisión en mi casa, no me lo creen, pero no veo desde hace 10 años televisión. Y yo un día dije, televisión, te vas de la casa por mentirosa y mientras no cambies no regresas y no hay televisión en mi casa. Digo a la gente, no vean televisión, es que es nuestro único entretenimiento. Oh, que la que se murió. Está bien, vean televisión y no vean Televisa. ¿Qué problema hay con eso? El deporte nacional es cambiarle de canales a la televisión, ahí con el pinche controlito. Bueno, pues cámbienle y no se estacionen en Televisa. Si 30 días el pueblo de México no ve Televisa, quiebra Televisa, porque Televisa vive de los anunciantes y nadie se va a anunciar en Televisa si nadie la ve. Solo con no verla. Es un poder enorme el que el pueblo tiene, que tenemos que ejercerlo. Así es que en este acto de inicio de campaña reivindico esta forma de lucha, insisto en que la llevemos a cabo. Reitero que la única manera de cambiar el país es con una rebelión no violenta. 1810 la independencia, 1910 la revolución, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, nos estamos tardando. Nos corresponde a nosotros el proceso de transformación. Nos corresponde a nosotros abrir un camino diferente para nuestro pueblo y para nuestra patria. Y ese no va a ser con la elección. No, votar es un derecho y debemos ejercerlo. Estoy convencido que es un error no votar. Estoy convencido que la gente que dice no voy a votar, le abre el camino al PRI, porque la gente que no va a votar no votaría por el PRI, está harta de este sistema político existente. Entonces la gente que se desalienta no es la que iba a votar por el PRI, que no vote la que vota por el PRI, le aplaudo, pero la que no va a votar es la que quiere que se vaya Peña Nieto. Es la que quiere que cambien las cosas, entonces es un error, no va a hacer ningún efecto el que no vaya a votar. Bueno, dicen, entonces anulo mi voto, lo voy a ir a romper ahí a la casilla. Se mueren de la risa. Eso no le genera mayor daño al gobierno y al sistema. Tenemos que ver de manera muy clara lo que podemos obtener del proceso electoral. ¿Va a cambiar el país? No. Está dividida la izquierda en este proceso, no hay una oposición clara, no vamos a tener mayoría en la Cámara, eso es evidente, nadie está engañando en ese sentido. ¿Qué es lo que podemos alcanzar en esta elección? Un puñado de diputados y diputadas que representen al pueblo, que se comprometan con la gente, que defiendan el patrimonio nacional y que desde la Cámara y en la calle estén con las luchas justas del pueblo. Eso es lo que podemos obtener de este proceso electoral. Yo insisto que a lo que debemos apostar es una rebelión donde el pueblo se levante y corra a Peña Nieto y de ahí para abajo, las escaleras se barren de arriba para abajo. Hay gente que me dice, no sirve de nada que Peña Nieto se vaya, ¿cómo no? Hace más de 100 años que no se va, que no se tira un presidente de la República en México. Sería por el poder del pueblo. Sería por la fuerza de la gente. Insisto, convocaríamos elecciones extraordinarias, convocaríamos una asamblea del pueblo, que es un congreso constituyente, y con eso se rescataría todo y se pondría al servicio del pueblo. ¿Por qué escogí este lugar? Este edificio que nos acaban de cerrar, bueno, no acaban, desde que llegamos lo cerraron, es un edificio muy bello, es un edificio colonial del siglo XVIII, de los más hermosos que tiene el país. Este edificio, aquí se firmó el acta de independencia de nuestro país, en este lugar, en este edificio. Aquí se formó el México independiente. Y luego, cuando se decidió una forma de gobierno, se decidió hacer un imperio. Y aquí vivió el primer gobernante del imperio, Agustín de Iturbide, por eso se llama Palacio de Iturbide. Y luego el Congreso entró en razón y dijo, esto es una barbaridad, y cambió a república. Y fue esta la forma de gobierno que se instauró. En este lugar también se tiene la colección de arte mexicano más importante del país. Se tiene pintura del siglo XVI a la actualidad, muebles, escultura, filatelia, numismática, o sea, timbres, monedas, arte popular, tienen la colección más importante. Pues este edificio, nuestro, histórico,
que es parte de la identidad de nuestra nación, no nos pertenece. Es de Citibank, es del grupo financiero más poderoso del mundo que compró Banamex, y al comprar Banamex se quedó con los 6 edificios coloniales emblemáticos del país, dentro de ellos el Palacio de Iturbide, con toda la colección de arte más importante de cultura de nuestro país. Y por si esto no fuera suficiente, además lo subsidiamos con miles de millones de pesos. El Fobaproa, recordarán ustedes, el rescate bancario cuando la crisis de los 90 le costó al país originalmente 552,000 millones de pesos. 552,000. Se le han pagado a Citibank y a todos los bancos extranjeros, todos a excepción de Banorte. Todo el sistema financiero nacional es extranjero, es de capital transnacional. En México no había bancos extranjeros, luego pasaron a ser del pueblo, cuando con López Portillo fueron estatizados. Luego con Salinas fueron privatizados nuevamente y no se permitía la inversión extranjera. Luego la abrieron al 25%, luego al 50%, y ahora es prácticamente el 100%. Y encima lo rescatamos con dinero público. Cuando preguntamos dinero para educación, para salud, para vivienda, para empleo bien pagado, no hay. Pero para la banca se acordó pagarle 552,000 millones de pesos del Fobaproa. Se le han pagado, óigase bien, 1.700.000 millones de pesos, 1 millón de millones de pesos más 700,000 millones de pesos. Casi 2 millones de pesos se le ha pagado a la banca extranjera y se le deben 860,000 millones de pesos de los 552,000 millones con que empezó esta deuda ilegal.